¿Cómo están? Eh, Continuaremos entonces con nuestras clases complementarias. Seguiremos hoy, espero, terminando un nuevo concepto que es la divergencia. No será muy largo. Y posterior a eso vamos a ver un pequeño video acerca de la idea de campo y de la ley de Gauss. Así que comenzaremos con esta nueva clase complementaria. Entonces, para eso, lo primero que hablaremos, veremos este pequeño video motivador. Entonces, el que está acá. En este video, como se muestra, vemos simplemente un campo que es la divergencia. ¿Cuál es la idea de la divergencia antes que se transforme en el rotor? La divergencia va a ser una cantidad física que viene motivada de los fluidos, que esencialmente nos dice cuando algo diverge o crece. O sea, en el caso de un fluido, cuando lo miramos, esencialmente lo llamaríamos más bien una fuente del agua, por ejemplo, una fuente de un fluido hace que emerja velocidades. Por ejemplo, en este caso acá diríamos que si esto fuera el campo de velocidad, aquí emerge, así que aquí la divergencia debería ser muy grande. Y en realidad esta cantidad física va a dar cuenta de cómo las flechas se alejan unas con otras. Entonces aquí tenemos el rotacional que ya hemos visto, esencialmente da cuenta que el fluido gire. Y bueno, aquí está esta imagen que ya les había comentado acerca de un vector, digamos, que se representa el vector de campo, ocupa todo el espacio. Uno simplemente en todo el espacio coloca puntos y coloca flechas. Y en este caso acá tenemos, por ejemplo, aquí está rotando. Y vemos por acá, por ejemplo, si vemos aquí pasa algo extraño también, tiene que ver que este caso es más bien algo rotacional, pero también tenemos otros campos. Bueno, ahí veríamos cómo el fluido, en este caso, fluye, es un poco, nos da la idea. Pero, por ejemplo, en este caso acá, que el caso que me interesa más, el caso gravitacional, que se parece más a nuestras cargas, vemos cómo el campo gravitacional apunta hacia los cuerpos celestes y por lo tanto aquí va a ocurrir este fenómeno de concentración de flechas o emergen flechas o en este caso en vez de un fluido ser una fuente, lo llamaríamos un sumidero. Entonces este va a ser el concepto que vamos a tratar de discutir en detalle en esta clase complementaria. Entonces, vamos a pasar a la tablet para introducir los conceptos que necesitamos hablar. Entonces, hoy vamos a discutir de este concepto que llamamos divergencia. Este va a ser el concepto divergencia. Divergencia. Y la divergencia la anotamos simplemente como el vector nabla, punto. ¿Ok? Les recuerdo que esencialmente habíamos aprendido otro concepto que era el rotacional o rotor, o también se le suele llamar rotacional porque da cuenta de cómo gira el campo. Eso lo habíamos notado como nabla, producto cruz, algo. Y esto entonces nos daba cuenta esencialmente que si teníamos algún campo que estaba rotando, entonces nos da información de cómo rotaba. La divergencia, en cambio, divergencia, como les dije, es una idea, divergencia. Cuando la gente dice este es divergente, uno dice que, bueno, es algo muy distinto que apunta en otras direcciones, un poco ese concepto que usamos. Pero la idea de divergencia, esencialmente, de la teoría de fluidos, viene de esencialmente la idea de la divergencia es muy grande cuando tenemos una fuente, por ejemplo, algo que emite algo, o también, eso entonces lo llamaríamos, si quieren, una fuente, o también cuando tenemos lo que llamamos un sumidero, que es la misma idea, simplemente cambiamos el sentido de la flecha. O sea, por ejemplo, en la tina, cuando tiene un tapón y sacan el agua, eso tiene un sumidero, hace que el campo de velocidades converja a ese punto y desaparezca. Entonces, esta idea de que las flechas se reorientan o crecen, divergen o convergen, es la idea que asociamos a la divergencia. Entonces, si quieren, en la práctica, la divergencia más bien la vamos a estar asociando a cuando las flechas de alguna forma se modifican, por ejemplo, así, cualquier campo que haga eso va a hacer que tengamos un poco de divergencia, digamos. Entonces, este va a ser el concepto importante. Entonces, la divergencia, ¿cómo la podemos definir matemáticamente? Entonces, para eso, la idea esencial y lo bueno del formalismo que hemos usado es que esencialmente vamos a pensar siempre de la misma forma. Tenemos un sistema de referencia donde queremos describir las cosas S y nos damos un volumen muy pequeño, tendiendo a cero, que llamamos delta V. Y en este volumen siempre tenemos definida, por supuesto, la normal a ese volumen en cada punto del espacio. ¿Ok? Entonces esa normal aquí, por ejemplo, está definida así, por acá está definida así, normal siempre exterior al objeto. ¿Ok? Entonces tenemos un objeto y tenemos una normal a este objeto que es el que estamos describiendo.
Entonces, tenemos un campo que ocupa todo el espacio, ese campo lo llamamos, si quieren, con F, y este campo entonces se define así, está definido en el espacio así. La divergencia entonces, ¿qué es lo que va a hacer que vamos a llamar divergencia? La divergencia simplemente vamos a llamar simplemente la divergencia del campo F, o que este campo vectorial F que está acá, simplemente va a ser muy similar a nuestra definición de rotor, y esa es la gracia, estas dos definiciones son muy similares, no difieren mucho una de otra, simplemente va a ser el límite de que el volumen tiende a cero. ¿De qué cosa? Va a ser simplemente F punto, digamos, N, o que va a ser, bueno, F punto N, pero obviamente nos conviene quizás, va a ser la más parecida a nuestra definición previa de cero. Uno partido por el volumen que está tendiendo a cero, uno partido por el volumen que tiende a cero, ¿de qué cosa? De la integral de frontera de este volumen, ¿ok? De frontera de este volumen que está ahí, en la frontera, entonces, de B, ¿de qué cosa? De, en este caso, F.n. El producto punto conmuta, así que lo podemos escribir de esta forma o de otra y nos da lo mismo. Entonces, es una integral de superficie. Esta es nuestra definición de, si quieren, de divergencia, que si se fijan, es muy igual a la definición de rotor. La diferencia radica en que en ese caso, el caso del rotor, tenemos entonces acá, si quieren, un producto cruz. Pero en este caso, un producto punto. Esa es la única diferencia. Y como ven, intuitivamente, este concepto lo que nos dice es cómo se proyecta este vector sobre nuestro campo. Si es uniforme cero, por supuesto, porque aquí va a tener una predicción, pero acá va a tener exactamente la opuesta. Pero si este, por ejemplo, va creciendo, la predicción de una zona con respecto a la predicción de otra zona, nos va a dar cuenta esencialmente esta idea de tener cambios como los que se ven acá o los que se ven acá o acá. Entonces, por eso este concepto de divergencia va a ser útil. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo simple con él y que pueda ser, digamos, práctico para nuestro forma de calcular? Entonces, como siempre, como vimos, tenemos que tomar un pequeño volumen. Entonces, lo primero que debería decir es que F, el vector F, ok, lo voy a escribir así, quizás F, F obviamente es un vector que en cualquier punto del espacio tiene una componente X por X unitario más FI por Y unitario. Siempre lo puedo representar en cartesianas. Tengo todo el derecho a representarlo en cartesianas. Y para darle un sentido matemático práctico, como ven, igual como hicimos con el rotor, lo mejor es tomar un volumen que está tendiendo a ser un volumen que sea de la más forma más apropiada para nuestros propósitos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál va a ser el propósito que nos va a parecer un poco más cómodo? Ok, va a ser el siguiente. Entonces el volumen que voy a tomar va a ser, ok, entonces simplemente pienso un sistema de coordenadas, entonces tomamos, si quieren, lo que quiero hacer es, tomamos o consideremos, quizás mejor es más apropiado, consideremos un volumen apropiado. Entonces consideremos un volumen apropiado. ¿Ok? Entonces, igual como lo hicimos en coordenadas cartesianas, vimos que efectivamente toda una especie de cubo era una buena forma de poder después tomar el límite y darle un sentido más práctico a esa expresión que vimos ahí. Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tomamos un volumen en una posición cualquiera del espacio de coordenadas X, Y, Z, ¿ok? Y tomamos un volumen en ese punto del espacio X, Y, Z, ¿ok? Bueno, lo estoy graficando acá, que es de la forma, bueno, como lo está ahí siendo representado. Entonces, esto de acá, bueno, se llama X, Y y Z, usando la regla de la mano derecha, rotación usual. Entonces, este es el desplazamiento de la dirección Y, esto es el desplazamiento de la dirección X, y esto es el desplazamiento de la dirección Z. Entonces, lo que vamos a tratar es calcular la divergencia para justamente este volumen que está acá, que tenemos en consideración acá. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, tomamos simplemente la divergencia, dijimos que era el límite, ¿ok? Usamos la fórmula que tenemos acá, decimos que va a ser el límite de que este volumen tiende a cero y calculamos el producto punto con las normales que tiene este sistema, pero eso es muy fácil porque las normales, por ejemplo, de esta que está acá, es muy simple de calcular, sería esta que está acá. Entonces, calculemos y obviamente otra normal, por ejemplo, si consideramos otra superficie, la normal de esta que está acá, entonces en ese caso iría exactamente en la otra dirección, iría hacia acá. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo tomamos estas normales? Bueno, tomamos el límite del volumen tiende a cero, porque el volumen a cero, equivalente a ser delta X, delta Y tiende a cero y delta Z tiende a cero. Cualquiera de estos límites cuando tiende a cero, entonces el volumen tiende a cero y uno parte por el volumen también lo podemos escribir como delta X por delta Y por delta Z. Entonces, ¿cómo calculamos? Tengo que calcular este volumen y tenemos que calcular el producto punto multiplicado por el área. Entonces podemos tomar distintas superficies como F, sabemos que F, X y Z, partamos con la componente si quieren Fx. Entonces Fx es el vector que apunta en la dirección X y por lo tanto con la única superficie que es de Fx que va a tener algún aporte no trivial, va a ser con aquellas que tienen un vector normal en la dirección X. ¿Y cuáles son esas? Bueno, hay dos posibilidades, o es la tapa de abajo o es la tapa de arriba. Son las únicas tapas donde tenemos la posibilidad de encontrar un vector normal en la dirección, en este caso, perdón, en la dirección X, eso me daría la dirección Y. En la dirección X, los únicos que me pueden dar, digamos, alguna tapa o algún tipo de vector en esa dirección sería la superficie que está acá y también la que tenemos acá adelante. ¿Ok? Son esas dos las únicas que esta de acá y esta de acá, son las únicas que tienen un vector en la dirección X unitario. Por lo tanto, si hacemos eso, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar simplemente que va a ser, bueno, la primera, la que está acá adelante, va a ser simplemente evaluar la función f en f componente x, porque cualquier otra componente del vector se va a cancelar, porque están en la dirección y y en la dirección entonces z. O sea, estas dos partes no deben aportar. La única que aporta es esa que está en la dirección f de x. Y en esa etapa que está adelante, esta que está acá, entonces vale la función es f evaluado en x, desplazado entonces en un delta x más delta x, coma y, coma z. ¿Ok? Y eso además me queda multiplicado, digamos, por el elemento de área, que en este caso vale simplemente, lo voy a colocar más afuera, lo voy a colocar acá abajo, más ese elemento de área que vale esta área que está acá, obviamente es un área que tiene delta I por delta Z, ese es su elemento de área. Pero como también la de atrás va a tener el mismo, lo voy a colocar como factor común. Y la de atrás, fíjense que X y F coinciden, pero fíjense que la de atrás, su vector normal, apunta en la otra dirección. Así que cuando calcule en la etapa atrás, que es simplemente cuando F de X está evaluado en X, Y, Z, esa cierro este paréntesis que está acá, y esa sí lo multiplico por el elemento de área, que vale delta I por delta Z. Insisto, si eso no quedó claro, el delta I delta Z es el área de esta o de esta que está acá, y en un caso me queda el vector f en la dirección x por el normal que está en esa dirección, por eso me da ese que está ahí, y el otro me da signo menos, ¿ok? Porque apunta, entonces tiene que ser un menos, porque apunta en la otra dirección. ¿Ok? Más ahora lo que aportan las otras componentes de f. F tiene otras componentes, por ejemplo, la componente ni. La componente ni está apuntando en esta dirección y por lo tanto las tapas que van a ayudar en esa entonces es esta que está acá en amarillo que ya habíamos colocado aquí. Esa que está ahí entonces la voy a colocar un poco más acá arriba. Entonces esa nos va a dar más f. Esa que está ahí apunta efectivamente es f de i, pero evaluado en esta superficie que está acá. En esta superficie que está acá, entonces la función está ligeramente trasladada un infinitesimal en i. Por lo tanto, me queda f de i de x, y más delta i. ¿Ok? Y me queda menos lo mismo evaluar ahora en la superficie que está más atrás. Digamos, si la colocamos en amarillo, esta superficie que tenemos acá, esta que tenemos acá, donde esa superficie tiene un vector normal en la otra dirección, en la dirección hacia atrás, esa tiene, y por lo tanto me queda el mismo f en i, ok, me queda f en i evaluado en qué cosa, en x, y, z, y todo esto multiplicado, porque recuerden que esto es una integral de área. Entonces, si quieren, uno puede pensar que como es muy chiquitito la superficie, uso el teorema del valor medio, por lo tanto multiplico el área, pero el producto está acá, y eso es lo que estoy haciendo. Y el área, en este caso, está acá, vale simplemente esta área que tenemos acá, pero esta área que tenemos acá, ¿cuánto vale? Vale delta X por delta Z.
Así que me queda delta X por delta Z, más me queda entonces el último elemento de esta integral que queremos entonces hacer acá. ¿Y cuál es? Simplemente me queda, ya lo hice para la componente X y entonces me faltaría Z. Entonces la componente Z, las únicas superficies que entran y juegan con la componente Z, como ya vimos, por supuesto, tienen que ser las que están, digamos, en las tapas superiores, es decir, en este caso, esta que está acá arriba, o si quieren ver esta que está acá arriba, y esta que está acá abajo, donde el n apunta en z, la de arriba, y el abajo apunta en menos z. Así que análogamente eso me queda que esto es x en y, z, pero z entonces, esta etapa arriba está trasladada a un delta z, así que me queda más delta z, y menos f de z en x, y, z por simplemente el área, pero el área de esta superficie que está acá es delta y por delta x. Entonces eso me queda entonces delta x por delta y. Ya está. Entonces tenemos estas expresiones que están acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, esto es análogo simplemente, y ahora sí vamos a tener una expresión cómoda para calcular. Simplemente nos va a decir que en este límite, bueno, podemos, si quieren, ya introducir estos elementos que están acá. Fíjense, estos que están acá con estos que están acá se van a ir cancelando. Por ejemplo, estos dos se cancelan con esos dos, y por lo tanto, si asociamos eso correctamente, nos va a quedar el límite de que delta x tiende a 0, delta y tiende a 0, delta z tiende a 0. ¿De qué? Bueno, el primer término que encontramos simplemente f de x más delta x, y, z, menos f de x y, z. Y este nos va a quedar dividido. Fíjense que se van a cancelar, como ya dije, el x y el z, el x y el z, y por lo tanto solo sobre el x. Por lo tanto, me queda dividido por delta x. Más, y colocamos el más acá, el mismo término para y, simplemente que en y me queda x, y más delta y, dividido por z menos f de y de x, y, z. Y en este caso de acá nos va a quedar dividido. Si se fijan, en este caso acá se van a cancelar otras cantidades. Se van a cancelar ¿cuáles? Se van a cancelar, fíjense, tenemos x y z, y acá tenemos x y z, o sea, perdón, x y z, sí, delta x, delta z, y acá también, así que por lo tanto se va a cancelar este y por lo tanto solo sobrevive el delta y por lo tanto eso va a permitirnos encontrar acá un delta y. Análogamente, lo mismo nos va a pasar para z, así que eso ya nos da lo mismo, z más delta z, menos f de z de x, y, z, y este queda dividido por delta z. ¿Ok? Y ahora fíjense, este límite lo conocemos muy bien. Este límite es simplemente una función evaluada en x más delta x partido por x menos f de x. Eso lo llamamos la derivada. Y por lo tanto vamos a recuperar una expresión que nos es muy familiar y que conocemos bastante bien. Digamos, ¿cuál es esa expresión que conocemos bastante bien? Bueno, simplemente si miramos esta expresión que está acá, en el límite, como dije, eso es la derivada y por lo tanto esto nos va a permitir encontrar que simplemente delta, la divergencia de un vector cualquiera en coordenadas cartesianas simplemente corresponde en el límite que se tiende a cero a la derivada de x de f de x más la derivada de y de f de y más la derivada de z de f de z. Así que es bastante simple. O sea, bueno, la definición matemática es el límite cuando tomamos este volumen que tiende a cero y evaluamos el producto punto entre la normal exterior y la función, el campo que estamos evaluando su divergencia, pero la divergencia finalmente simplemente nos dice que va a ser la suma de las derivadas de cada coordenada, cada componente, con respecto a la coordenada asociada a esa componente. Así que es bastante simple. Esto nos dice entonces que nos dice, bueno, esto es una fórmula muy útil, nos dice entonces si este vector crece o decrece con respecto a ese volumen. Así que muy bien, esta va a ser la expresión que vamos a usar. Ahora, en general, si uno ocupa coordenadas curvilíneas, en general, entonces, en general, por ejemplo, si uno quisiera calcularlo para cualquier coordenada ortogonales curvilíneas, eso quiere decir, estamos pensando en coordenadas polares, en coordenadas cilíndricas, esféricas, etc. La divergencia simplemente, bueno, la regla mnemotécnica
es simplemente, voy a escribir una expresión para que sea práctica calcular, uno simplemente divide por el factor de escala de la componente 1, la componente 2, la componente 3, ¿ok? Y después deriva la componente 1, por ejemplo, con respecto a la coordenada 1, y la multiplica por los restantes factores de escala, h2, h3. Y lo mismo hace para las otras componentes, es decir, que aquí es de Q2 y la multiplica, entonces me queda F2, pero aquí me falta la componente 1 y componente 3. Y aquí exactamente tendríamos lo mismo, voy a escribirlo un poco quizás más abajo para que no se pierda acá. Más, entonces la derivada con respecto a la coordenada tercera de H1, H2 por F3. Así que esto nos permite, esta fórmula que está acá muy compacta, nos permite encontrar la divergencia en otros sistemas de coordenadas. Por ejemplo, solo por hacer un ejemplo, en coordenadas, por ejemplo, cilíndricas, para tener un ejemplo, entonces en cilíndricas, recordamos simplemente en cilíndricas que tenemos que h de z vale 1 y vale h de ρ, y la h de la coordenada phi vale ρ. ¿Ok? Esos son los factores de escala en esas coordenadas, como ya se los había mencionado. Por lo tanto, si alguien me encuentre usando por las simetrías que tiene el problema en cuestión, tiene coordenadas o es correcto o adecuado representarlo en coordenadas cilíndricas, entonces la divergencia en este caso simplemente sería 1 partido por el producto de las tres, así que me queda H1 y HZ y H ρ valen 1, Hφ es la única que queda, así me queda 1 partido por ρ, factor de que de, por ejemplo, si llamamos H a la primera coordenada ρ, nos quedaría de A de ρ de la componente ρ del campo, es decir, que aquí explícitamente estoy asumiendo que F en coordenadas cilíndricas, ok, lo estamos escribiendo como F de ρ por ρ unitario, F de ρ por ρ unitario, más F de phi por phi unitario, más F de z por z unitario. ¿Ok? Así que escrito así, entonces nos quedaría aquí f de ρ, pero al todo multiplicar el factor de escala ahora de h de phi, ese es ρ, así que va a haber un ρ acá adentro por h de z, que vale 1, más, después me quedaría d a de phi, por entonces, en este caso, esta acá tendría que multiplicar por f de phi por h de ρ, ok, y h de ρ, que vale 1, y hz vale 1, y después me queda d a de z, de f de z, por h de ρ, que vale 1, y h de phi, que vale ρ. Así que encontramos este tipo de expresión, que si quieren la podemos simplificar un poco más. ¿Qué se puede simplificar esta expresión? Bueno, que simplemente la primera se la miran con cuidado, nos queda 1 partido por ρ, de ρ por f de ρ, eso no simplificamos nada. La segunda me queda 1 partido por ρ de a de phi, ¿ok? De componente f de phi, más, en realidad podemos colocarlo f de phi, que más bonito si lo dejamos así, f de phi. Y la última, fíjense, la derivada de z rho da lo mismo, puede ser fuera la derivada, y con el rho fuera, siempre me queda de f de z a de z. Así que esa sería, por ejemplo, la divergencia en coordenadas, en este caso, cilíndricas. Ok, ¿qué otra cosa más debiéramos aprender? Bueno, también lo mismo podemos hacer en esféricas. Siempre en esféricas usa los factores de escala de esféricas, por supuesto, para resolver el problema. Lo otro que necesitamos es conocer un teorema muy útil que voy a usar y que vamos también a discutir un poco. Es lo que llamamos el teorema, este sí que es un teorema muy útil, teorema de Gauss, ¿ok? Teorema de Gauss también se llama Gauss-Ostrowski, también fue, bueno, derivado también por Ostrowski, y también se le suele llamar teorema de la divergencia. ¿Ok? Son distintos nombres para la misma cantidad. Teorema, teorema de la divergencia. Son distintos nombres para la misma cantidad. Entonces, ¿de qué se trata este teorema tan importante que podemos discutir y analizar, ¿no? Entonces, este teorema se trata de lo siguiente, un teorema en el cual nos va a relacionar, bueno, primero quizás lo anuncio, el teorema simplemente nos dice lo siguiente, es cuando tenemos una integral de volumen, ¿ok?
una integral de volumen, o sea, esta es una integral triple, si es que alguien la quiere perder, una integral de volumen, de la divergencia de cualquier cantidad, integrar un volumen, porque uno puede mostrar que esto es igual, y es muy simple demostrarlo, es igual a la integral de frontera de ese volumen, o sea, una integral de superficie, que es la frontera de este volumen, una superficie acá, lo que es también, que voy a colocar bien esa S para que quede bien como integral de superficie de un dB, donde acá simplemente nos queda F. Fíjense que aquí, esto que está acá, es un, esto no les dije, pero voy a insistir, la divergencia es un escalar, es un número, no es un vector, es suma de puros números. Y eso era por la definición misma que teníamos de la divergencia acá, simplemente el producto punto se transforma en un escalar. Por lo tanto, esto que está acá es un escalar, es decir, un solo número o una función por un dB, así que para que esto nos quede bien, dado que es una integral de superficie, hay que colocar la frontera externa, exterior de la superficie, nos queda simplemente por el producto punto esto está acá. Entonces, ¿cómo podemos demostrar este resultado tan útil que es el teorema de, por insistir, de Gauss, que lo vamos a usar muchas veces? Entonces colocamos teorema de Gauss. Entonces, este teorema, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, muy simple. Entonces hacemos una demostración, digamos, demostración. Bueno, hacemos una demostración, diríamos, a lo pobre, no con mucho rigor, digamos, pero una demostración, digamos, al fin y al cabo nos permita decir cosas interesantes. Entonces, ¿cómo hacemos esta demostración? Bueno, la idea es muy simple. La idea es, de nuevo, es tomar un volumen. Siempre hay que pensar que uno toma un volumen. Nos damos un volumen B. Y sobre este volumen vamos a demostrarlo en una dirección más fácil. Tomamos este volumen y este volumen, por supuesto, tiene una frontera, que simplemente es la parte externa de este volumen. Y esa parte externa, ok, me refiero, este volumen tiene una superficie que la notamos por delta S. Y lo que voy a hacer es que simplemente parto diciendo, bueno, calculamos el flujo, ok, sobre esta superficie. Eso es lo que nosotros llamamos el flujo. Ok, eso es flujo. Y la primera observación no trivial de este flujo es que, ok, esto es un volumen, no es una superficie, es un volumen que tiene esta superficie que lo encierra. Y la primera cosa interesante que nos podemos imaginar es que si este volumen lo cortáramos en alguna proporción, por ejemplo la mitad, venimos y lo cortamos, digamos, y con esto transformo este volumen, si quieren, en dos volúmenes, un volumen B1, un volumen B2, y lo que vemos que este volumen B1 y B2, si calculamos el flujo en la superficie común, entonces como uno va a tener un vector normal en una dirección, y el otro tiene el vector normal en la otra dirección, entonces vamos entonces a hacer tal que cuando calculemos el flujo sobre la superficie se cancela. Por lo tanto, calcular el flujo sobre todo este volumen que está acá, y después sobre todo este volumen que está acá, y sumarlos, el aporte del flujo en esta superficie se cancela una y otra. Y por lo tanto, eso nos dice que el flujo, ok, el de volumen 1 más el flujo sobre el de volumen 2, exactamente, al sumarlo, corresponde al flujo sobre toda la esfera. Eso es muy útil porque nos va a permitir ahora imaginar lo siguiente. Tomamos el mismo volumen, ok, podemos dibujar acá, el mismo volumen, y ahora nos imaginamos que hacemos este proceso, pero no solo una mitad, sino que lo hacemos muchas, muchas veces. Y como lo hacemos muchas veces, nos imaginamos que tomamos esto y lo cortamos, y lo cortamos, y lo cortamos, y lo cortamos, 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 lo cortamos en muchos volúmenes, muchos trocitos, como tomar, si quieren, un pepino y cortarlo con, digamos, con un cuchillo muchas veces en todas las direcciones, y hacemos pequeños trocitos, muy, muy, muy pequeños, uno después del otro. Entonces, al hacer eso, lo que vamos a descubrir es que simplemente el de volumen inicial por ds va a ser simplemente la sumatoria de muchos volúmenes de 1 a n. Suponemos que cada uno de estos son volúmenes, ¿eh? Vuelvo a insistir, son volúmenes. Cada uno de estos volúmenes, salvo que las fronteras que no tengan comunes,
van a apostar al flujo, las otras se van a cancelar, pero cada uno de estos voy a suponer que tiene un volumen delta I, ¿ok? Y voy a suponer muy pequeño. O sea, si hago una partición tan pequeña como quiera, eso es posible realizar. Y nos imaginamos que entonces al hacer esta suma, entonces simplemente, a igual que la idea que usamos para separarlo en dos, ahora lo hago en n teniendo infinito, entonces nos da que entonces esto va a ser simplemente la sumatoria de los flujos de estos b sub i de f por el ds sub i respectivo. En este caso, cada uno va a tener un de elemento superficie que está asociado a la superficie en cuestión. Y aquí, bueno, hacemos un truco más, digamos, útil el truco que hacemos, digamos, un poco más el truco que hacemos. ¿Cuál va a ser el truco? Es que ya casi tenemos lo que queremos como resultado. ¿Cómo lo hago ahora? Es que voy a multiplicar esto por el volumen, por el delta volumen y lo divido por el volumen I, y como este volumen es muy chiquitito, entonces estoy pensando que está tendiendo a cero, entonces fíjense por definición qué es lo que tengo acá. Bueno, por definición esto que está acá es la integral de área de este volumen cuando son muy pequeños. Pero eso justo por construcción corresponde exactamente a mi definición de divergencia. Y por lo tanto, esto está acá, cuando los volúmenes tienden a ser muy pequeñitos, lo podemos aproximar con la divergencia, y esto entonces me dice que la integral de volumen de f por entonces este delta s, ahí falta un punto, muy bien, es simplemente la sumatoria de i de toda esta parte que está acá, pero esta parte que está acá entonces es directamente la divergencia de f. ¿Ok? Y esto multiplicado por la suma de los deltas volumen i, y como son muchos volúmenes y la suma de cada uno de estos volúmenes y me va a corresponder entonces a una integral de volumen, que es simplemente integrar, sumar todos estos volúmenes, es una forma de suma así que tipo Riemann, y por lo tanto esto que está acá va a ser la integral de volumen de simplemente delta F, ok, de la divergencia de F, por, en este caso, este par no es un producto punto, es un escalar, por dv, y acá tenemos la integral de la frontera de f por ds. Y esto entonces es nuestro teorema de Gauss. Okay, aquí recuperamos esto que fue lo que llamé teorema de Gauss. Sí que encontramos este interesante teorema que nos permite hacer qué cosa, por qué va a ser tan importante y por qué lo vamos a usar muchas veces, digamos. Lo vamos a usar muchas veces porque nos va a permitir esencialmente integrar. Fíjense que cómo nos permite integrar. Si yo soy capaz de mostrar que algo es una divergencia de algo, integrado en un volumen, entonces fíjense, el volumen cancela este operador que está acá y lo transforma en una derivada menor. Tengo tres derivadas, o sea, tres integrales y paso, perdón, a dos integrales y por lo tanto queda mucho más simple. Ese es nuestro gran resultado. Y una aplicación, digamos, muy simple de esto, si es que alguien quiere decir, bueno, ¿qué aplicación puede tener esto? Hagamos si quieren una aplicación, y la aplicación que vamos a hacer es directamente lo que llamamos, lo que es control, digamos, en Gauss en persona, digamos. Entonces, déjenme volver hacia acá. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Gauss mismo? Entonces, Gauss encontró, entonces, veamos, ¿qué es lo que la ley, digamos, la ley de Gauss que hemos estado usando en clase? Veamos cómo se aplica este teorema. Por eso Gauss desarrolló este teorema. Entonces, ley de Gauss. Ley de Gauss. Pero ahora vamos a llamar ley de Gauss diferencial. ¿Cuál es la ley de Gauss diferencial? Y ya con eso creo que tenemos lo que quiero explicar. Entonces, esencialmente, fíjense, Gauss lo que mostró es que el flujo del campo eléctrico es igual, el flujo entonces era E por delta S, es igual a la carga al interior partido por epsilon cero. Eso fue lo que hemos estado trabajando en nuestras últimas clases. Bueno, esto se aplicó el teorema de Gauss. Entonces ahora, teorema de Gauss, aquí aplico lo que acabo de aprender, teorema de Gauss. Vamos a encontrar algo muy agradable. Vamos a encontrar entonces que esto es E por ds, entonces tiene que ser igual a, por este lado acá, entonces a la divergencia. Ahora, entonces tomo un volumen cerrado, una superficie cerrada, va a ser el volumen, va a ser igual a la divergencia del campo eléctrico, ¿ok? Multiplicado por el de volumen, y eso igual a la carga al interior partido por epsilon cero. Pero, ¿qué es la carga? Bueno, la carga
si tengo un volumen cualquiera, la carga al interior, ¿ok? Lo que hay al interior como carga, esa carga que está al interior ahí, por ejemplo así, esa carga tiene que ser, entonces, simplemente tiene que ser la carga, es simplemente, ¿cuánto es la carga al interior? Bueno, eso tiene que ser la integral de la densidad de carga por el de volumen. ¿Ok? Si yo conozco la densidad de carga, integro, eso me da la carga completamente que hay al interior del volumen. Si reemplazo esto en esta expresión, miren lo que vamos a encontrar, y esto fue lo que encontró Gauss cuando desarrolló este teorema. Voy a encontrar que la divergencia de E por dB es igual a la integral de la densidad de carga por dB partido por epsilon cero. Esto sería exactamente nuestra ley de Gauss. Y aquí, fíjense, este resultado vale para cualquier volumen B que tome. En realidad, para todo B que tome, esto es verdad. O sea, si yo tomo V, da lo mismo, simplemente calculo la carga interior, la densidad de carga, una integral de volumen, vale para cualquier volumen. Y como vale para todo volumen, entonces que yo encuentre, esto me va a permitir, en vez de tener una ley digamos, global, que necesita una integral de superficie, Gauss, lo que nos diría en realidad que su resultado se puede reescribir de la siguiente forma. Esto vale para todo volumen, y si esto vale para todo volumen, entonces lo único que nos queda decir es que si esto vale para todo volumen, lo podemos escribir así si tenemos esta relación, bueno, lo voy a escribir para todo volumen, esta relación que coloco la divergencia de E menos ρ partido por epsilon 0 de B vale 0 para todo volumen, arbitrario, lo puedo tomar grande, chico, como yo quiera. Entonces, la única posibilidad de que esto sea verdad para todo volumen es que entonces la divergencia del campo eléctrico sea igual simplemente a la densidad de carga partido por epsilon 0. Y esta va a ser la forma en realidad con que vamos a escribir la ley de Gauss diferencial. Ley de Gauss diferencial. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, bueno, muy interesante. En vez de decir que esta ley lo que nos dice como resultado trivial, nos dice que el flujo sobre una superficie cerrada, entonces corresponde a que simplemente es la carga al interior. Eso matemáticamente podemos decir que el campo eléctrico solo diverge, hay divergencias en el campo eléctrico cuando ve densidades de carga. Es esto lo que nos está diciendo esta ley. Nos dice que la presencia de densidad de carga hace que el campo eléctrico se mueva. Es decir que si viene un campo eléctrico así, por ejemplo, uniforme y no le pasa nada, si después veo que el campo eléctrico de alguna forma se deformó, cambió, debido a generar este tipo de cambio que tiende a diverger, es que inmediatamente sé que lo que pasó entre medio es que tiene que haber en algún lugar del espacio, por aquí, alguna carga, la cual sintió, alguna densidad de carga, y esa densidad de carga hace que el sistema sienta la divergencia, y esa divergencia hace que cambie. Eso es lo que me está diciendo, o una forma de interpretarlo. De todas maneras, lo vamos a volver a discutir al principio de la próxima clase, porque este sí que es un concepto muy importante, y vamos a ver que esta es la primera ley importante en nuestro curso. Si miran, en realidad, en el resumen de nuestra página web hay 4 ecuaciones que escriben los campos electromagnéticos, y esta es una de ellas. ¿Ok? Pero de todas maneras, para que sea un poco más interesante la clase de hoy, también vamos a ver un video acerca de esta ley de Gauss, que bueno, en realidad la primera vez que Gauss la escribió en esta forma integral, como lo discutió en clase, pero también se puede escribir de esta forma mucho más cómoda y compacta gracias a definir estos operadores diferenciales. Podemos entonces escribirla de esta forma destacada. Y la utilidad, uno se pregunta, pero ¿y por qué? ¿Por qué no nos quedamos con esta forma integral y seguimos haciendo cursos felices de la vida? Y la respuesta es que vamos a ver que escrita de esta forma, más otras ecuaciones que vamos a descubrir en el futuro, fue que permitió a Maxwell escribir y mostrar que las ondas electromagnéticas son, o que los campos electromagnéticos describen de este fenómeno que llamamos la luz. Sin embargo, escrita en esta forma, no podemos deducir ese resultado tan relevante. Así que en realidad va a ser esta la forma más compacta de escribirlo, y la razón por qué es más compacta, porque esto requiere un volumen. Sin embargo, esta ley es válida a punto a punto en el espacio. Si yo tengo campos definidos en todo punto del espacio, debería encontrar leyes para ellos locales, no globales. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, y gracias a esta definición
tan interesante propuesta para la divergencia es que podemos encontrar este resultado. Ok, lo que vamos a hacer ahora entonces es mirar un poco un video interesante acerca de la discusión de los campos y la ley de Gauss. Entonces vamos a mirarlo ahora. Muy bien, vamos entonces. Una jugada de ese estilo. Me gustaría explicarles qué es un campo eléctrico. Resolver un problema sobre la teoría del campo que por lo que parece causó problemas a Isaac Newton y presentar una importante idea matemática conocida como ley de Gauss. Todo eso nos resultará más fácil de lo que parece porque fluye de la imaginación brillante de un gran genio llamado Michael Faraday. La vida de Faraday hubiera puesto en apuros al más desvergonzado novelista. Su vida tuvo unos comienzos modestos y su educación fue poco convencional. A la larga acabó siendo aprendiz de encuadernador. Pero Faraday estaba decidido a ser autodidacta y empezó asistiendo a las conferencias científicas públicas de la Royal Institution de Londres. Quedó tan cautivado por esas conferencias que pidió que le dieran la oportunidad de hacer los trabajos más bajos de esa real institución. Y así fue su comienzo, para acabar con el tiempo, siendo profesor de la Royal Institution y el científico con más fama de toda Europa. Durante toda su carrera, Faraday entendía tan poco de matemáticas que no era capaz de entender los artículos científicos de sus competidores. Y sin embargo, tenía una intuición que le llevaba al núcleo de todo problema científico. Y hoy queremos hablar de una de las más grandes ideas que fluyeron de esa intuición. Se trata de la idea de líneas de fuerza eléctrica constante extendiéndose a todas partes a través del espacio. Seguramente ninguna herramienta ha desenterrado del campo de la física tantas verdades científicas como la afilada espada de las matemáticas. Cuando Michael Faraday descubrió la teoría de campos, terreno donde crecía mucho la física moderna, las matemáticas eran una herramienta que él todavía no podía utilizar, pero se orientó hacia una idea que era de naturaleza esencialmente matemática. En 1789, Charles-Augustin Coulomb afirmaba lo que la comunidad científica había sospechado durante años. Coulomb demostró definitivamente que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Tan elegante como era el experimento de Coulomb, el concepto, la idea de esa relación inversa al cuadrado, había sido la más importante noción científica durante algún tiempo. De hecho, un siglo antes, la teoría de Isaac Newton estableció que la caída de una manzana y la órbita de la Luna son ambas consecuencias de las mismas leyes básicas. Y una de esas leyes, la ley de la gravitación universal, establece que dos masas cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Pero era una ley difícil de aplicar, incluso para el propio Isaac Newton. Para hacerlo tenía que demostrar que cuando un objeto es atraído por la Tierra, actúa como si toda la masa de la Tierra estuviese concentrada en el centro. Y más difícil, él tendría que racionalizar lo que él llamaba acción a distancia. Una frase que significaba que cuerpos tales como la Tierra y el Sol aplican fuerzas directamente uno al otro, incluso estando separados millones de kilómetros y sin ninguna conexión tangible entre ellos. Si bien el gran genio era frecuentemente un poco irritable, incluso puede que él mismo haya llegado a admitir que sentía una cierta insatisfacción con la idea de la acción a distancia. Quizás un tanto a la defensiva, Newton escribió en su principio: no he sido capaz de descubrir el curso de esas propiedades de la gravedad y no finjo ninguna hipótesis. Y con esa famosa frase, no finjo ninguna hipótesis, Newton no sentía la necesidad de explicar la ley de la gravedad, por la física o por la mecánica. Nos basta, añadía,
con que la gravedad realmente exista y actúe conforme a las leyes que hemos explicado. Evidentemente eso bastaba. Más tarde, la ley de la gravedad se convirtió en Inglaterra en la ley del país. Y en el siglo XIX, los seguidores de Newton habían descubierto con la ley de la gravitación firmemente establecida que la electricidad y el magnetismo obedecían leyes semejantes. En todas ellas, la fuerza decrece según el cuadrado de la distancia. La semejanza es asombrosa. Y la cuestión es, ¿por qué? Quizá porque la ley de la inversa del cuadrado esté relacionada con una sencilla propiedad geométrica del espacio tridimensional. O quizá porque esas fuerzas no son las únicas cosas que disminuyen con el cuadrado de la distancia. La esencia de la ley de la inversa del cuadrado puede apreciarse en el concepto de flux, palabra latina que significa fluido. La luz fluye a partir del Sol por igual en todas las direcciones. Cuando se extiende alejándose del Sol, su intensidad disminuye. Pero imaginen una esfera que contenga al Sol. Toda la luz pasaría a través de la esfera, independientemente de su distancia al Sol. Y el área de una esfera aumenta con el cuadrado de su radio. De forma que la cantidad de energía luminosa por unidad de área decrece con el cuadrado de la distancia. Se fija en este análisis, hace otro argumento, habla de energía. Aún no hemos hablado de energía, pero efectivamente, si el flujo es constante, efectivamente también vamos a ver que la energía que está atravesando esta superficie es constante, y esa, bueno, va a ser el concepto más físico, pero desgraciadamente aún no hemos usado el concepto de energía que espero pronto introducir en clases. La ley de la inversa del cuadrado no era la única idea provocativa que estuvo expuesto Faraday cuando era joven. En 1810 visitaba con regularidad la Royal Institution, en particular las conferencias del legendario profesor de la institución, Sir Humphrey Davy. Davy era químico y filósofo de la naturaleza, un erudito nombrado caballero, barón y presidente de la Royal Society. Estaba en la misma cima de la ciencia británica. Con su propia investigación como tema y como autoridad mundial en la materia, Davy hablaba de todos los elementos químicos, del sodio al potasio y del cloro al yodo. Davy se convirtió para Faraday en el padre de la ciencia y continuó siendo su mentor e influyendo en él enormemente durante casi 20 años. Aunque a veces la relación era vacilante, sin embargo, bajo la influencia de Davy, en la edad de oro de la química, nadie brilló más que Michael Faraday. Faraday descubrió la bencina, licuó el gas cloro y desarrolló nuevas aleaciones del acero. La lista de sus notables logros como químico es interminable. Sin embargo, en 1821, Faraday dejó de lado sus investigaciones en química. Ese mismo año, Ørsted descubrió el efecto que la corriente eléctrica tiene en los imanes, y mientras que ese efecto se puede ver ahora claramente, en 1821 era todavía un gran misterio científico. Ciertamente, ¿por qué la aguja de una brújula se colocaba en posición perpendicular a la corriente eléctrica? En primer lugar, picado por la curiosidad y debido a que un editor le había rogado que escribiera un artículo que diera fin a la confusión científica, Faraday se puso a resolver el misterio del mismo. Faraday vio que se podría aprovechar la fuerza de una corriente eléctrica e inventó un aparato para hacerlo. Ya lo vamos a entender en el futuro todo esto en detalle. Ese aparato resultó ser el primer motor eléctrico. ¿Cómo consiguió eso Michael Faraday? Quizá porque siendo incapaz de analizarlas matemáticamente, sí fue capaz de tomar esas fuerzas magnéticas circulares tal como se presentan. De cualquier manera, según Michael Faraday,
Tanto la electricidad como el magnetismo aplicaban verdaderas fuerzas en el espacio y comenzó a estudiarlas partiendo de varios supuestos. En cualquier lugar, en las proximidades de una carga eléctrica, una pequeña carga de prueba experimenta una fuerza. Como si se debiese solo a una carga, el diseño de las fuerzas detectadas en la carga de prueba es simple. Es más complejo en el caso de dos cargas opuestas. O para dos cargas del mismo signo. Y más complejo aún para disposiciones más complicadas. Pero en todo caso, y esto es lo importante, incluso si la carga de prueba no esté ahí para detectarlo, se puede suponer que el esquema de fuerzas existe en cualquier lugar del espacio. Esa es la esencia del concepto de campo. Y aunque Faraday solo lo imaginó, el campo también se puede expresar matemáticamente. La fuerza que actúa sobre una carga de prueba en cualquier punto del espacio es igual a la carga de prueba multiplicada por una magnitud debida solo a las otras cargas. Esa magnitud es el campo eléctrico. Faraday nunca llegó a esa definición de campo eléctrico. Pero viendo ambos fenómenos eléctrico y magnético como fuerzas en el espacio, consiguió ver más que sus colegas. Como resultado de este y de otros muchos descubrimientos, llegó a ser con el tiempo director del laboratorio de investigación de la Royal Institution. Y sucedió también a Davy como profesor y como miembro de la Royal Society. Fue trabajando como investigador, más que como profesor, como Faraday profundizó en las invisibles fuerzas del espacio. Para él, la fuerza 1 partido por R al cuadrado entre cargas eléctricas sugería que la fuerza debía ser aplicada por algo que se expandía hacia afuera desde las cargas. Algo que, como la luz del sol, nunca se detiene y nunca se acaba en el espacio. Tal como Faraday imaginaba, ese algo podrían ser líneas o tubos, cada uno de ellos capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga durante su trayectoria. Estas líneas de fuerza comenzarían solo en cargas positivas y terminarían solo en cargas negativas. Y fluirían con suavidad por el espacio sin cruzarse ni enredarse. Independientemente de su configuración, las cargas tendrían un esquema característico de líneas. La fuerza que aplican sería fuerte cerca de las cargas donde las líneas se concentran y débil lejos de las cargas donde las líneas están más espaciadas. La posibilidad de aplicar una fuerza reside en cada punto del espacio y la fuerza proviene de la intensidad de líneas sin tener en cuenta la situación de las cargas que las originan. Incluso sin los gráficos de la era espacial, es así como Faraday imaginaba el campo eléctrico. Y continúa siendo todavía la forma más gráfica de visualizarlo.
Pero satisfacer a la comunidad científica requeriría uno o dos pasos más. Y necesariamente esos pasos tenían que ser matemáticos. Carl Friedrich Gauss dio uno de los pasos más importantes. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un elegante complemento a la idea de Faraday y llegarían a ser una ley. En términos de Faraday, el flujo se representa por todas las líneas de fuerza que atraviesen cualquier superficie. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. La ley de Gauss, que da una definición matemática a la noción intuitiva de Faraday sobre el campo eléctrico, en realidad es una expresión del significado geométrico de cualquier ley de la inversa del cuadrado de la distancia. En forma apropiada, no solo se aplica a campos eléctricos, sino también a campos gravitatorios y magnéticos, e incluso a la luz que fluye del Sol. En cualquier caso, el trabajo teórico de Gauss, combinado con el sentido común de Faraday, manifiesta varios hechos bastante asombrosos sobre la naturaleza misma. Observen, por ejemplo, lo que ocurre en el interior de un conductor donde un retículo de iones positivos son neutralizados por electrones móviles y en constante movimiento. Un campo eléctrico que atraviesa un conductor hace que fluyan electrones hasta que se acumulen en la superficie, repeliendo el movimiento de nuevos electrones. Pero eso significa que el campo eléctrico en el interior de cualquier conductor llega a ser cero cuando se establece el equilibrio electrostático. Por tanto, en una superficie cerrada en el interior de un conductor, no hay flujo a través de ella. De modo que la carga neta en su interior debe ser cero. Pero puede haber carga en la superficie, e independientemente de lo que haya en el exterior, la carga de la superficie hace que el campo en el interior sea igual a cero. Bien, como ven, esta propiedad es muy interesante. Vamos a desarrollarla con mucho más cuidado en clase. Vamos a ver cómo un conductor, qué propiedades tienen, y vemos cómo este tipo de cosas nos permite entender más. Para simplemente no cansarlos más, vamos a dejar ese video ahí, pero vamos a volver sobre él porque hay muchas propiedades interesantes. Así que bueno, espero que hayan aprendido cómo escribir la ley de Gauss en forma diferencial. Voy a insistir eso en clase porque la divergencia es muy importante. Y también vuelvo a celebrar, digamos, el gran resultado de Faraday, quien realmente yo creo es uno de los grandes científicos de la historia, muchas veces yo creo olvidado, por, no solo insisto en los aportes que hizo, como escucharon bien en química, sino su visión de cómo hacer ciencia, sin, quizás de los más grandes científicos, sin tener las matemáticas apropiadas, fue capaz de ver más allá que muchas otras personas. Bueno, nos estamos viendo prontamente. Cuídense.